voy a ser muy breve. Quizás vinculado también con la presentación de este trabajo, quisiera, manteniéndonos todavía en la temática de lo que fue este trabajo, digamos, coordinado por CEPAL, cuál fue el rol que a mí me tocó cumplir en este trabajo y cuáles son algunos aspectos que me permitieron o que nos permitieron sacar ciertas conclusiones, ya no a nivel estrictamente del caso argentino, sino a nivel del conjunto de la región. Como bien mencionó Osvaldo, digamos, el trabajo de CEPAL fue hecho en dos grandes subregiones, América del Sur, sin incluir Venezuela, digamos, y haciendo Brasil un trabajo independiente, y Centroamérica y Caribe, y México también haciendo un trabajo independiente, pero lo que cayó bajo la órbita directa de CEPAL fue tanto el área de Sudamericana, sin incluir Brasil, y el área de Centroamérica y Caribe. En ese mecanismo, la estructura de ejecución, digamos, del trabajo fue con equipos, digamos, nacionales en todos los países que desarrollaron adelante las tareas, y 3 asesores a nivel global que actuaron como asesores técnicos para todos los países en 3 áreas, que fueron el área de mitigación, el área especialmente no energética, digamos, lo que sería el área agrícola forestal, y el área de biodiversidad. Ahí me tocó cumplir esa tarea, digamos, de asesoramiento a nivel regional en lo que se refería a la temática de mitigación en particular. Lo que es importante destacar, digamos, a nivel de la región, y esto quizás forma parte del hecho de un cierto estado de conciencia a nivel de América Latina en particular, por lo menos lo que resultó de este trabajo, es que la mayoría de los países dieron prioridad en su análisis a las acciones de vulnerabilidad y adaptación, con la certeza en muchos casos o con la creencia fundamentalmente desde el punto de vista político, en algunos casos científico-técnico, que el proceso como tal, desde el punto de vista de la evolución del cambio climático, era una realidad, por decirlo de alguna manera, irreversible. Es decir, que el fenómeno iba a producirse de todos modos y que en consecuencia había que dar prioridad a lo que eran las acciones de vulnerabilidad y adaptación. Si bien todos los países llevaron adelante estudios de mitigación, como se presentó en el caso de Argentina también, los mayores esfuerzos se concentraron en la temática de vulnerabilidad y adaptación. Las diferencias a nivel regional eran importantes porque algunos países, caso México y caso algunos otros también, habían desarrollado ya o estaban desarrollando estrategias frente al cambio climático. Es decir, ya tenían definiciones de cuáles eran hojas de ruta o líneas estratégicas frente a esta temática y sobre todo frente al proceso de negociación internacional, y eso también en consecuencia mostró de alguna manera las diferencias que habían en los resultados que se obtenían en cada uno de los países de acuerdo a este grado de avance que había con respecto a la definición o no de una estrategia frente al tema. Dado el alcance de los estudios, creo que algún conjunto de conclusiones generales desde el punto de vista, yo diría, epistemológico y metodológico en particular, que merecen destacarse, creo que fueron aspectos que se resumen de alguna manera en el documento regional elaborado por CEPAL y se vinculan con todos aquellos análisis que significan, como ya se repitió en varias oportunidades, una perspectiva de muy largo plazo. Y esa perspectiva de muy largo plazo encerraba en consecuencia desafíos tales como las incertidumbres sobre aspectos económicos y sobre aspectos de geopolítica, en particular a nivel global, las incertidumbres sobre la evolución tecnológica y el rol que se le da o no en esta discusión, que en el quinto informe del IPCC, el más reciente, aparece con mucha notoriedad en algunos de los grupos de trabajo, de qué rol se le da a la llamada geoingeniería en particular, digamos. Los aspectos vinculados a la dificultad de modelizar en esa perspectiva de muy largo plazo, incluyendo los escenarios socioeconómicos del IPCC, lo que significan los cambios socioculturales y políticos que se pueden producir a nivel global, digamos, las posibles estructuras o lo que se llaman quiebres estructurales, en las tendencias pesadas, es decir, tendencias pesadas pero que pueden producirse cambios estructurales significativos, lo hemos observado de alguna manera en la historia, en el pasado en particular. Por supuesto, tenemos siempre con nosotros nuestras propias incertidumbres epistemológicas, digamos, es la ignorancia de nuestra propia ignorancia sobre la relación con los fenómenos, y también, dada la importancia que tiene el tema, algo que también existe con mucha discusión dentro de la temática energética en particular, cómo yo evalúo los procesos de las llamadas transiciones energéticas, ¿sí?
qué significa una transición energética y cuáles son, en consecuencia, qué impacto puede tener un proceso o no de transición energética a nivel global. Finalmente, si bien el estudio era, por supuesto, su nombre dice Economía del Cambio Climático, donde tratamos de incorporar la dimensión económica que fuertemente se la asocia, digamos, con la temática de medición, valorización y sobre todo monetización, digamos, es decir, transformar de alguna manera esto en dinero en particular, de esos costos y beneficios asociados a esta temática. Por supuesto que ninguna parte del estudio se olvidó de alguna manera o se dejó de incorporar todos los aspectos que significan el cambio climático como tal, que es un tema, como ustedes saben, mejor que yo, multidisciplinario, es decir, que tiene un conjunto de elementos muy amplio donde la economía juega un rol y en algunos casos la economía puede jugar un rol muy limitado. Porque en realidad el análisis económico, por lo menos esa es mi opinión o la opinión de algunos economistas, el análisis económico existe o se puede implementar cuando hay opciones, es decir, cuando yo puedo elegir entre A o B. Pero si no puedo elegir, entonces allí el análisis económico naufraga, por decirlo de alguna manera. Es decir, la imposibilidad de elección de alternativas implica una dificultad seria para un análisis económico en particular. Entonces, además de este contexto global regional, digamos, ¿cuáles fueron los que de alguna manera ya fueron presentados, pero que uno puede manifestar con respecto al caso particular de Argentina? Yo separaría esta referencia en dos grandes componentes. Frente al fenómeno como tal y frente al proceso de negociación internacional, porque yo creo que son dos cosas que hay que analizarlas de forma separada. Primero, creo que frente al fenómeno como tal todavía, no solo a nivel político, creo que no se ha logrado todavía una conciencia pública sobre la temática del cambio climático, porque creo que es un tema que permanece relativamente, no sé cuál sería la palabra que utilizar, no sé si llamarlo oculto, no se manifiesta claramente, por decirlo de alguna manera, y cuando se manifiesta, en todo caso, esa manifestación a veces resulta atribuirle estrictamente al caso cambio climático. Y tenemos la discusión si estamos frente a cambio climático o variabilidad climática u otro fenómeno que no conocemos. Entonces, creo que esa falta de conciencia se debe de alguna manera a veces al propio fenómeno como tal, que no es tan claro de que se vea su manifestación concreta y que aún cuando aparece algún tipo de manifestación no es tan sencillo atribuir una relación directa con la temática de cambio climático en algunos casos. El segundo aspecto que creo que ya fue presentado con claridad, no solo por las restricciones que uno pueda tener desde el punto de vista temporal o desde el punto de vista presupuestario o desde el punto de vista de su capacidad técnica, resulta muy difícil abarcar la totalidad de los potenciales impactos que tendría el cambio climático. En todo caso, uno puede, como bien se hizo en este trabajo, identificar cuáles son los elementos más importantes y priorizar en ese mecanismo que se utilizó de decir, bueno, qué es lo que explica de alguna manera, en mayor medida, las emisiones en particular y concentrarse ahí. Pero en la temática de vulnerabilidad, la situación desde ese punto de vista es muchísimo más compleja. Es decir, el tema mitigación es más sencillo, el tema vulnerabilidad desde ese punto de vista es muy difícil decir, bueno, cuáles son efectivamente los impactos y cuándo se van a producir y de qué forma se van a manifestar y cómo se van a realimentar, digamos. Esto fue algunos aspectos importantes. Con respecto al tema global y un tema que mencionó Osvaldo y quiero destacar ahora antes de olvidarme, el informe Stern, que se tomó como referencia, utiliza como tasa de descuento 0. Es decir, no hay descuento de futuro. Entonces, ese es un tema que no es menor, en particular en los resultados. Y a pesar de todo este libro que se plantea con mucha certeza en una parte, solamente en 2 pies de página del libro, 2 pies de página del libro, hay una referencia clara a el margen de incertidumbre significativo que hay detrás de todos los análisis que se están haciendo. Entonces yo quiero volver a destacar el tema de la incertidumbre en particular. Creo que ya hice referencia a que justamente monetizar implica, recuerdo, digamos, algunas de las discusiones que tuvimos, por ejemplo, durante todo este proceso que fue muy rico y muy largo. Bueno, ¿cuánto vale un humedal? ¿Cuánto vale una hectárea de humedal? Y entonces los biólogos o los asociados de biodiversidad daban a esos factores valores tremendamente elevados. Y después nos preguntamos, ¿cuánto vale la hectárea de tierra más productiva que tenemos en América Latina? Y era 10 veces o 20 veces menos
del valor que se le daba a esa humedad. Entonces ahí nos encontramos con ese tipo de conflictos. Y bueno, muy bien, pero entonces, si la tierra más productiva, la que es capaz de generar más valor teóricamente, vale esto, ¿cómo es posible que una humedad valga tanto más? Digamos? ¿Cómo justificamos de alguna manera eso desde el punto de vista económico ahora y desde el punto de vista de la monetización? El aspecto, creo que hay un adicional elemento, digamos que por primera vez, yo creo que lo mencioné ya en alguna otra presentación que me tocó, no sé si acá mismo, en algún otro lugar, digamos, por primera vez, por cierto, y a mí me tocó en particular ser el revisor, lo que se llama el review editor de ese capítulo, la quinta comunicación, el quinto informe del IPCC en el grupo 3, incorpora un capítulo sobre los aspectos éticos y morales del cambio climático, cosa que no había sido incorporada en ninguno de los informes anteriores ni en ninguno de los otros grupos de trabajo. Entonces este tema también de los aspectos éticos, sociales y morales, digamos, cuando frente a recursos limitados en los países se debe priorizar cómo se van a llevar adelante las acciones frente al tema de salud, frente al tema de educación, etcétera, etcétera, no es un tema menor. Y justamente ese abordaje que sea en ese caso con respecto al tema de la responsabilidad y con respecto a la priorización en base a estos, cómo se incorpora el análisis de cambio climático, los aspectos éticos y morales, como ustedes imaginarán, significa abrir una nueva biblioteca prácticamente para este tema particular. Creo que es un tema que también entra de alguna manera transversalmente en esta temática. En el caso particular de Argentina, y como se manifestó y como se vio, se viene a largo plazo, la importancia desde el punto de vista de las emisiones disminuye, por decirlo de alguna manera. La vulnerabilidad es importante porque tiene una dependencia muy fuerte de recursos naturales, es decir, la parte no energética, porque una parte significativa de sus exportaciones están justamente basadas en recursos naturales que podrían verse afectados positivos o negativamente, depende de las situaciones, y en la parte no energética mencioné, en la parte agrícola en particular, y la parte energética también tiene dependencia importante de recursos naturales que podrían verse afectados. El otro tema, que en el caso particular de Argentina es un desafío, y de alguna manera ahora en el área de energía estamos embarcados en una discusión que de esas características que lo vislumbran con claridad, es el tema de lo que se llama los recursos naturales han sido federalizados a partir de la reforma de la Constitución. Hoy uno de los elementos de discusión, aquí tenemos gente que trabaja en energía y que sabe más que yo, digamos, de, por ejemplo, la modificación de la ley de hidrocarburos en particular, que está justamente viéndose tremendamente dificultada en esos países por este tema de la pertenencia federal de los recursos naturales. En el caso en particular de este tema, entonces también es un elemento que no podemos dejar de olvidar. Y finalmente creo que, dado la extensión de nuestro territorio, digamos, también nos enfrentamos con diversidad de climas tremendamente altos, en particular en toda nuestra extensión, y eso también implica acciones muy diferentes en cada una de las regiones. Entonces, esto en cuanto a, yo diría, el aspecto de Argentina frente al cambio climático en particular. ¿Qué pasa Argentina frente al proceso de negociación internacional? Que creo que eso es una dimensión de otro carácter. Y yo creo que a partir de los resultados que dio este estudio, concretamente, digamos, sobre algunos números que quizás Osvaldo no los presentó, pero que creo que son importantes recordar, creo que estamos siendo en las últimas décadas significativamente, crecientemente más vulnerable al proceso de negociación internacional. ¿Y por qué somos más vulnerables? Porque la tendencia en nuestras emisiones es tremendamente significativa desde el punto de vista de su crecimiento. En particular, las emisiones que surgieron de este análisis totales para el año 2010 nos daba casi 378 millones si yo no recuerdo, 377, que están por ahí, y en algunos casos inclusive se acercan a las emisiones totales de algunos países anexo 1, y en cuanto a emisiones per cápita son las más elevadas de América Latina, con excepción de Trinidad y Tobago, digamos que es un país que está basado fundamentalmente en la actividad energética. Entonces, esa vulnerabilidad, cuando se toman ciertos indicadores en el proceso de negociación, es un elemento a tener en cuenta desde el punto de vista político, y donde además ese proceso en los últimos años ha sido creciente, es decir, esas emisiones, tanto en el área energética, sobre todo en la parte energética en particular, por el lado del abastecimiento y por el lado del consumo, han sido crecientes. Por el lado del abastecimiento, fundamentalmente basado, recuerden que una de las referencias que dio Osvaldo como explicación de emisión más importante de dióxido de carbono era la generación de electricidad,
esa es la más importante, y en los últimos, desde 2013 en adelante, toda la incorporación, y de antes también, digamos, toda la incorporación de generación eléctrica en Argentina ha sido generación térmica convencional basada en combustibles fósiles. Es decir, que ese sector es un sector que cada vez contribuye más. Y el segundo elemento que también tenemos tremendamente importante y que ha crecido en magnitud en los últimos 10 o 15 años es el sector transporte. Otro sector de alto crecimiento, digamos, y también vinculado a, sobre todo, el tema de lo que ha significado la sustitución en los últimos 20 años del transporte ferroviario por el transporte vial carretero. Entonces, creo que tenemos cierta vulnerabilidad desde ese punto de vista. Creo que debemos abordar simultáneamente, se mencionó, medidas de adaptación y mitigación, digamos, las primeras porque somos vulnerables al clima en particular y tenemos que adaptarnos en algunos casos en particular. La segunda porque tenemos que, creo, dar respuesta, si bien no vamos a contribuir a una solución del tema, nuestras emisiones a nivel global no sé, representan menos del 1%, deben ser 0,7 o 0,8% de las emisiones globales, digamos. Si bien no vamos a dar una respuesta al proceso de mitigación, sí creo que nuestra vulnerabilidad en el proceso de negociación pasa por la necesidad de adoptar algún tipo de políticas que muestren, de algún modo, que estamos llevando adelante políticas de mitigación que puedan ser demostrables ante otros países y que estén también, por supuesto, adecuadas a nuestras necesidades de desarrollo. Creo que Osvaldo hizo referencia al tema de la huella de carbono en particular, digamos, o la huella de agua, que también está creciendo a nivel global. Entonces, frente a ese tema, que yo creo que puede haber limitaciones en nuestros productos, teniendo en cuenta que una parte significativa de nuestras exportaciones justamente están vinculadas con actividades que tienen emisiones asociadas significativas, este es un tema que hay que tener en cuenta en particular. Creo que un punto que también se mencionó acá, y que recuerdo que nosotros en algún momento hicimos un trabajo sobre ese tema, que después fue inclusive utilizado, referenciado en el caso de Australia, es esto que mencionó Osvaldo, que no es menor, digamos, es decir, si uno va a asociar algún tipo, y ahí esta fue una discusión también con aquel tema de los compromisos voluntarios en su momento, si uno va a asociar algún tipo de compromiso, hay que tener mucho cuidado con cuáles son los drivers a los cuales asociar ese compromiso en particular, y cuáles son los sectores a los cuales va a embarcar y cuáles son los sectores a los cuales no va a embarcar en particular, en función de justamente nuestra dependencia. Por ejemplo, en el caso de las exportaciones, no necesariamente el nivel de actividad interna, porque la componente, digamos, de la actividad agrícola a nivel de actividad interna es menor, pero sin embargo es tremendamente mayor desde el punto de vista de las emisiones, digamos. Entonces la relación entre el valor agregado del sector y las emisiones no sería, por ejemplo, una estrategia muy adecuada desde el punto de vista de un tipo de compromiso. Ya está, menos de un minuto. Y finalmente, con esto sí creo que termino, es que el tema es claramente transversal, ¿no es cierto? Entonces, si el tema es claramente transversal, la política y estrategia también tiene que ser transversal, digamos. Es decir, tiene que ser una política que de alguna manera intervenga, esté incorporada, digamos, en la totalidad de los sectores del sistema socioeconómico en particular. Creo que tiene que estar basada en el diseño de estrategias y políticas que sean viables y factibles, de algún modo, que tiene que haber algún mínimo nivel, me parece a mí, dada esta transversalidad de consenso a nivel de las grandes instituciones, de consenso político y de consenso, digamos, a nivel de la dirigencia en particular y los representantes de los sectores, porque las acciones vinculadas a adaptación y mitigación van a tener necesariamente, no es posible otra cosa, van a tener ganadores y perdedores, por decirlo de algún modo. Bueno, ¿cómo va a ser posible ese proceso de negociación para que todos los sectores logren algún tipo de consenso y lo lleven adelante? Entonces creo que ahí ese es un desafío importante. Creo que tenemos que definir algún tipo de hoja de ruta. Aquí en 2010 se planteó el tema de la estrategia de cambio climático. Han transcurrido ya casi 4 años y todavía no tenemos esa estrategia de cambio climático, pero por ahí tenemos algún listado de algunas acciones, ¿no? Pero ¿cuál es nuestra estrategia? ¿Cuál es la hoja de ruta que nosotros vamos a plantear en el tema de cambio climático? Y finalmente creo que esta política, como también le pasa a la energía y a otras, digamos, políticas básicas, tiene que ser una política permanente. Eso significa que es una política a largo plazo, una política de Estado, como ustedes quieran llamarla, una política que no esté vinculada con las administraciones o los cambios de administración. Muchas gracias.
Muchas gracias, Daniel.